Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este jueves 18 de mayo de 2017. Van los saludos de rigor. Para Fernando Butazzoni, buen día. Muy buenas. Carlos Ramela. Buen día. Esteban Valenti. Buen día. Y Antonio Mercader. Buenos días para todos. Empezamos cambiando el orden con respecto a lo que ayer de tarde charlábamos con ustedes. Vamos a la noticia más fuerte que se ha instalado en el panorama regional. El presidente de Brasil, Michel Temer, vive horas muy complicadas luego de las revelaciones que se conocieron ayer en cuanto a que habría avalado un esquema de corrupción en un nuevo coletazo de la interminable crisis que azota a nuestro vecino. La Policía Federal realizaba desde primeras horas del día decenas de operaciones en Brasilia, Río de Janeiro y Belo Horizonte. Varios procedimientos tenían por blanco propiedades del senador Aécio Neves, un aliado clave del gobierno de centro-derecha, también implicado en estas nuevas denuncias. Partidos opositores y organizaciones sociales se movilizaron desde ayer por la noche en San Pablo y otras grandes ciudades y convocaron a protestas para exigir la renuncia del primer mandatario. ¿Cuál fue? La bomba atómica soltada ayer por el diario O Globo amenaza con echar por tierra la intención de Temer de gobernar hasta fines de 2018, cuando en principio vencía el mandato. Según O Globo, Temer instó a Joesley Batista, dueño del gigante mundial de la alimentación JBS, a continuar pagando sobornos al expresidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, encarcelado y condenado en marzo a 15 años de cárcel por su implicación en las investigaciones de corrupción en Petrobras. La grabación, que hasta ahora no fue difundida, habría sido realizada por el propio Batista y entregada a los fiscales de la Operación Lavallato para obtener premios en su condena, ¿no? Es una delación premiada que le permitiría una reducción de la condena. Los escucho, señores. ¿Quién empieza? Yo voy a empezar con un tema de cantidades, aunque parezca que uno no se pueda asombrar en nada. ¿Ustedes vieron lo que era el soborno? Eran $160.000 por semana durante 20 años. 150 millones de dólares. Y a veces las proporciones cambian la calidad. ¿Qué corno tenían que cubrir, de qué dimensiones esta empresa exportadora de carnes para comprometerse a pagar 150 millones de dólares de coimas? Esto es un primer aspecto. El segundo es que es notorio que el poder hoy, digamos, lo que hoy está en el gobierno está comprometido absoluta y totalmente con este esquema de corrupción. No es una cosa vieja. Esto pasó hace pocos días. Tercero, es un sistema. Es notorio que ahora empiezan a caer y van a caer como un dominó toda una cantidad de cosas vinculadas a esto. Y yo creo que efectivamente en Brasil, hasta que no se llegue al hueso de afectar a todo el sistema y no parcialmente, y además con la característica de que este es los que echaron a Dilma Rousseff, los que hicieron toda la operación impeachment, bueno, estamos hablando de un país que no va a lograr despegar en su imagen interna y en su imagen internacional de algo terrible, terrible porque se alimenta permanentemente con nuevos escándalos. Bueno, sí, lo de Brasil, por previsible en función de todo lo que se sabe hace tiempo, no deja de ser triste, lamentable y muy peligroso, ¿no? Evidentemente, como decía Esteban, acá no se puede hablar de actos de corrupción aislados, acá hay un sistema, hay una costumbre, una actitud cultural de los políticos y los empresarios brasileros de proceder y de realizar este tipo de acuerdos por coimas y demás. No sé dónde va a terminar, evidentemente, porque hoy no cabe duda que tendría que caer Temer. Quienes apoyamos en su momento el juicio político a Dilma, no podemos ahora pensar o opinar distinto porque se trate de un presidente de otro signo político. Claramente lo que corresponde es que se promueva el juicio político y que siga adelante, obviamente en la medida
que esta grabación se confirme y no se trate de alguna grabación trucada o lo que sea. Brasil necesita un periodo de saneamiento muy grande, no sé cuánto tiempo le va a llevar. Evidentemente está toda la sociedad muy comprometida en estos actos de corrupción. Yo espero, así como algunos tenemos la coherencia de decir de derecha, de izquierda o de centro, producidos los delitos hay que actuar de la forma que procede, que no haya otros que ahora se vengan a amparar en no injerencia o independencia de los países para omitir opiniones o para guardar silencio. Son igualmente graves y condenables las cosas que hizo Dilma Rousseff, las cosas que aparentemente hizo Temer, como las que hace Maduro. Y ante todos ellos, hablar de injerencia u otras cosas parecidas es una excusa, una triste excusa. Lo que hay que decir es, se ha incumplido con preceptos y con criterios de gestión que están expresamente no solamente penados en la legislación interna y por lo tanto el juicio político debería prosperar, sino también en la legislación de los organismos miembros que Brasil integra, o sea que la condena tiene que ser absoluta y total. Reitero, me preocupa por Brasil, me preocupa por la zona, porque Brasil influye en nosotros, y no veo cuándo va a terminar esto, porque uno mira para todos lados, y en Brasil los grandes empresarios, pero además los políticos de todos los colores, parecen estar comprometidos en algo parecido. Podría decir que hasta nos preocupa económicamente, ¿no? Por supuesto. Porque Brasil estaba empezando a recuperarse, ¿no? Y lo estábamos notando. Parte de las mejoras parciales de Uruguay de 2 meses venían porque Brasil tenía un movimiento económico. Y los analistas económicos en Brasil entendían que las medidas del equipo económico de Temer iban por un camino donde iban a sostener un crecimiento moderado. Pero bueno, aquí las cosas no se miden por esos parámetros, sino por otros, y que un presidente incurra en esto es totalmente descalificante y no tiene otro camino que irse. Bueno, una información y una reflexión. Según tengo entendido, la grabación esta que compromete muy severamente a Temer, fue una grabación realizada por este empresario en una verdadera operación de inteligencia en coordinación con la Policía Federal. Así fue. Es decir, que hasta dónde llega la problemática que el presidente del país es sometido a un operativo de inteligencia para obtener pruebas en su contra. Remarco eso que estás diciendo con esta fecha, ¿no? Se trata de conducta del presidente Temer ya en el cargo, no estamos hablando de hechos antiguos. No, estamos hablando marzo de este año, ¿no? Estamos Yo, hablando Fernando, me permite un comentario. No creo que sea hasta dónde llega ahí la problemática, como si fuera algo problemático, no sé, decir así, que la Policía Federal haya actuado aún contra el presidente. Creo que hasta ahí llega la independencia de poderes e instituciones, y esa es una de las lecciones de Brasil al mundo. El Poder Judicial y la Policía están actuando contra quien deban actuar. Bien, de todas maneras creo que revela, estoy totalmente de acuerdo con Carlos, pero revela un entramado problemático que llega hasta el Palacio de Gobierno en Brasilia, ¿no? Eso como información, para tener una idea de la dimensión de la cuestión, de la situación. Lo otro es una reflexión. Temer fue un aliado político de Dilma. En este esquema, digamos, de la política brasileña, en el que aparentemente hay muchísimos implicados, no sé si todos, pero muchísima gente implicada, están esas alianzas políticas que han permitido que unos tuvieran un cargo, que uno fuera presidente del país, otro vicepresidente, otros tuvieran cargos en ministerios, y todo eso estructurara una red de corrupción verdaderamente potente, poderosa, a tal punto que era prácticamente impenetrable. Ahora se revela esto y de alguna forma yo creo que queda sobre la mesa, bueno, si hay que tragarse sapos y culebras para poder acceder al gobierno, ¿no? Que creo que es un poco el gran error ideológico y político que cometió el PT en su momento, por conservar o por tener o por conservar el gobierno, se alió con gente que terminó, digamos, comiéndole el hígado al propio partido. Sí, el PT también hizo lo suyo, ¿no? Digo,
Bueno, ahí en Brasil no hay inocentes y a uno lo hace pensar en cuando escucha a esa gente que dice, bueno, el principal problema que tienen los países subdesarrollados es la corrupción. Y uno dice, caramba, qué exagerado, también tienen problemas de hambre, de 1000 problemas, de infraestructura, de lo que sea. Pero hay gente que insiste, dice, no, el problema es la corrupción. Y incluso hay mediciones de lo que le cuesta la corrupción a cada país. Y Brasil es un caso, yo creo que es un caso ejemplar. Digo, la corrupción ha ganado todo el sistema político. Gobierno, oposición, partidos, digo, prácticamente no se salva a nadie allí. Comentábamos hace un momento que quizás Marina Silva, la ecologista, la candidata ecologista, se salva, pero a estas alturas uno ya desconfía de todo. Y no puede extrañar que, comprobado esto de Temer, una vez que se procese y se vea qué es lo que pasa, va a surgir el grito que surgió en Argentina tiempo atrás, que se vayan todos, no sirve nadie. Los políticos son todos malos, son todos corruptos, son todos ladrones. Y ese es un problema. El otro problema en cara a Brasil es qué hace después de Temer, porque Temer era el vicepresidente de Dilma, así, tenía una cierta legitimación democrática, había sido votado en la fórmula ganadora, pero después de Temer, ¿qué hacen? ¿A quién ponen? ¿Al presidente de la Suprema Corte de Justicia? ¿Al presidente del Senado? ¿Llaman a elecciones? Digo, es un país que va rumbo al caos, o a la anomia, o a la falta de mando. Otra cosa que quiero destacar es la acción de la justicia. Digo, este juez Moro que el otro día interrogó a Lula, la manera como se ha llevado adelante este proceso, digo, sin temores, a pesar de la popularidad de Lula, a pesar de las presiones que debe haber recibido, tanto el Poder Judicial como la policía se han movido con independencia y con mucho valor, a mí me llama la atención de que en estas cosas que hacen las revistas a fin de año, que designan los hombres más importantes del año y demás, no haya aparecido el juez Moro. Me refiero, por ejemplo, a la revista Time y demás, que pone 2 personas en Brasil que no conoce nadie, pero ignora a Moro. Creo que este juez Moro, digo, merece todo el respeto. Por último, también otra cosa a destacar para ver el lado positivo de esta desgracia que se abate sobre Brasil es el rol de la prensa, ¿no? Con frecuencia uno oye decir, son todos lo mismo, la prensa de derecha, la prensa grande, la que sostiene a estos gobiernos y demás. Bueno, señoras y señores, acá tenemos Globo, que es una gran empresa brasilera, un gran medio, es el que denuncia, es el que sale a denunciar a Temer, no es cualquier medio. Entonces, digo, para los amantes de las teorías conspirativas de que la prensa está siempre asociada al poder y a la maldad, acá tenemos un gran medio de derecha que le está pegando a un presidente de derecha, ¿no? Bueno, yo creo que hay muchas facetas de esto y creo que nos va a llevar mucho tiempo seguirlo, más allá de la explosión que esto va a causar o de lo cual va a ser el proceso político institucional en Brasil. En primer lugar, creo que sería un error poner todo en la misma bolsa. Lo que hay en la misma bolsa es una estructura que abarca sectores empresariales los más importantes. Este es el principal exportador de alimentos del mundo, con intereses en 150 países, incluido el Uruguay, que no tiene que ver con el petróleo. Esto no es Petrobras, esto es otro tipo. Si vos le vas a dar 150 millones de dólares de coima a alguien durante 20 años, es porque además tenés un repago, porque todos sabemos que eso no son regalos, un repago de lo que te dieron, en qué te favorecieron. No es el petróleo y tampoco son las obras públicas. Y no son las obras públicas. Porque en ese campo se movía además, Odebrecht y compañía en otro de los frentes del escándalo. Y además, entendámonos, esto descabeza, aunque sea delación premiada, la crema de la burguesía de la oligarquía brasilera. Es decir, esto es las grandes empresas de construcción que siempre fueron portentosas en Brasil. Esto es el mundo del petróleo, que no es solo Petrobras. Pero esto, por ejemplo, es la alimentación. Nosotros sabemos hace poco tiempo cómo explotó el tema de la carne en Brasil, no hace más de unos meses. Entonces, la primera cosa a mí me resulta un poco difícil de entender eso de que esto es una operación de la derecha. A ver, la derecha no sacrifica sus hijos en aras de voltear un gobierno. Vamos a entendernos claro. Es decir, la derecha no sacrifica al hijo de Odebrecht, que es el dueño el principal, a estos empresarios de la carne que son monstruosos. No, esto es efectivamente un funcionamiento desconocido de las instituciones. Con todo lo que ello tiene, también de la prensa hay que reconocerlo, Fuego Globo que largó este tema, es decir, empieza a ver, esas son cosas que importan. Ahora, yo no creo que se pueda poner en el mismo plano
por qué sacaron a Dilma, porque si no, en la justicia eso no funciona así. Es decir, a Dilma la sacaron por otra cosa, le comprobaron o no, pero la sacaron por un tema de manejo presupuestal. No por coima. No, sí, pero no por coima y no está. Esto es para terminar preso. Esto es con pena de cárcel. Entonces, no pongamos todo en el mismo plano. Y yo, si le comprueban a Lula en el mismo nivel que le están comprobando a Temer, yo voy a decir exactamente lo mismo, ¿eh? Pero yo creo que hay que tener cuidado porque, a ver, ¿dónde está la defensa de la sociedad en su conjunto, de la democracia en su conjunto y de América Latina, cuyo principal problema hoy es la corrupción? Porque la corrupción es la base para que prospere el narcocrimen, para que prosperen las bandas, el crimen organizado, es lo peor. Bueno, está en que la sociedad en su conjunto, las instituciones apoyadas por la sociedad en su conjunto, sin una visión edulcorada, cada uno tendrá sus principios políticos y su proyecto político, reaccionemos con una gran energía y una gran seriedad, porque esto no tiene ganadores a corto plazo, esto tiene solo perdedores a corto plazo. Yo entiendo, Esteban, que no se puede generalizar y que siempre habrá excepciones, pero creo que en Brasil y también en alguna manera en Argentina, y por suerte no en el Uruguay, la corrupción se ha generalizado enormemente. ¿Por qué? Porque hay una actitud cultural, sociocultural, es un hábito que determinados financiamientos hay que darlos, que determinados favores hay que hacerlos, que para poder competir, por ejemplo, en el campo de las empresas públicas, en las grandes obras, hay que dar el sobre, y si no, mejor cerrar la empresa e irse. O sea, lamentablemente hay un deterioro acumulado de décadas en estos países, reitero, no así en Uruguay, por suerte hasta hoy, que hace que la corrupción se haya generalizado y que sea un modus vivendi reconocido y aceptado. Hay un hecho cultural atrás de esto. Muchos brasileros, cantidad de brasileros, no perciben que esto sea un hecho inmoral o no ético. Entienden que es una necesidad para existir o no existir, y ahí está el problema. Y esto también se da en Argentina. Entonces, lamentablemente, yo no veo el fin de este proceso hasta que no haya una purga enorme y un cambio de costumbres enorme a todo nivel de la sociedad brasilera, como también lo va a necesitar la sociedad argentina. Si no cambia la manera de sentir, de pensar y de encarar la vida, creyendo que hay cosas que están aceptadas porque forman parte de una tradición de años, no van a poder recuperarse. Y creo que estas cosas es muy difícil que se den. Y si acá se dio, fue porque apareció un juez que nadie lo tenía en la agenda, increíble, con una valentía y una sagacidad enorme, que ha hecho realmente un trabajo fenomenal. Y porque, como decían ustedes recién, la prensa ha estado atrás denunciando lo que hay que denunciar. Ahora, ¿en qué va a terminar esto? No sé. Cuando tú me decías que lo de Dilma es distinto, yo lo que quiero decir es que, está bien, es otro delito, uno conllevará la prisión, el otro no eventualmente, pero yo creo que hay que acostumbrarse que la gente que esté en el gobierno, y sobre todo los presidentes, tienen que actuar dentro del marco de la ley y no se pueden desviar. Y lo digo con respecto a Brasil y lo digo también con respecto a Estados Unidos. Hoy estamos con Trump, que habla con los rusos y le dice una cosa, que en la campaña electoral pasó otra, que despide a otro. Estados Unidos está arriba de un volcán en un proceso que tampoco sabe dónde van a terminar. Puede terminar en un impeachment. En un impeachment también, y si se comprueba todo lo que están diciendo de Trump, yo lo apoyaré, como en su momento apoyé el de Nixon. O sea, Estados Unidos ayer... Apoyarás el impeachment. Por supuesto. Estados Unidos ayer tuvo una caída en las bolsas del 2%, que es una cifra monumental en millones de dólares cuando se filtraron estas noticias de Trump. Y van a venir otras. O sea, lamentablemente a nivel regional y mundial hay que entender que más allá de problemas, más allá de estrecheces, más allá de imposibilidades, el único camino es dentro de la ley y dentro del Estado de Derecho. Y el que no lo haga tendrá que pagar sus consecuencias. No hay más remedio. Sí, yo quiero
señalar que el problema de la corrupción, que estoy totalmente de acuerdo que es tal vez el gran cáncer que carcome a las sociedades contemporáneas, no es solamente sudamericano, ni latinoamericano, ni tercermundista. España tiene unos problemas de corrupción inmensos. Bueno, el expresidente de la OCE madrileña, por decirlo así, está preso y tiene atrás de él un esquema de corrupción. Rodrigo Rato, el señorón que fue director del Banco Mundial, también está con graves acusaciones de corrupción. Sí, la corrupción es información cotidiana en todo la el mundo. Prensa española, ¿no? Digo, en la prensa española. Sí, pero en otras partes también. En Italia ni que hablar, en Alemania recordemos el caso de Volkswagen, que es una empresa. Pero menos, ¿no? Sí, está bien, menos, pero también el corruptómetro es difícil de conectar a veces, ¿no? Ni que hablar de las sociedades de Extremo Oriente, por ejemplo, altos jerarcas de gobierno en Japón y en Corea del Sur, han sido destituidos o han pasado por situaciones muy difíciles a partir justamente. Entonces, es un problema, la corrupción es un problema mundial, no es un problema, repito, ni regional, ni latinoamericano, ni del tercer mundo. Es un problema mundial, alimentado por corruptores que tienen en muchos lugares las puertas bastante abiertas o entreabiertas para poder actuar. Yo creo que el problema de Brasil es un problema muy grave. Creo que a nosotros nos tiene que llamar a la reflexión a los uruguayos, porque si bien es cierto que en Uruguay no hay niveles de corrupción como los que pueda haber en España o en Estados Unidos, yo recomiendo a todo el mundo que vean un documental que se titula Roger Stone, que es el nombre de un señor que fue el principal asesor de Donald Trump para llegar a la presidencia, que fue a su vez el asesor del presidente Reagan para llegar a la presidencia, que les puso a los dos en la boca los mismos discursos. Ese señor Stone, que es una figura muy importante dentro de Estados Unidos, no tiene ningún empacho en decirle a la Cámara, en un video de hace unos meses, que él no tiene problema en ser infame y en ser corrupto. Bueno, esa es la gente con la que hay que lidiar. Ahora, nosotros tenemos que tener una visión que nos permita despegarnos de ciertos prejuicios aldeanos y proponernos firmemente mantener una política absolutamente, yo diría que de rigor con respecto a todo atisbo o sombra o olfato de hecho corrupto a nivel de la sociedad uruguaya. Eso es evidentemente un tema cultural. Comparto de que la corrupción está extendida y es un fenómeno que carcome a muchos gobiernos, pero no a todos. Hay países con una alta sensibilidad en la materia. Recuerdo que cuando aparecieron los papeles de Panamá, en Islandia había un primer ministro, se dijo que tenía una cuenta en Panamá, eran 20 y pocos mil dólares, y aparte no era robada, eran sus ahorros. El solo hecho de que tuviera una cuenta en Panamá motivó una manifestación instantánea. La gente fue en Reykjavik, hizo una manifestación, se concentró frente a la Casa de Gobierno y el tipo renunció en 2 horas. Eso revela una sensibilidad impresionante. No en vano esos países nórdicos, especialmente los escandinavos y demás, son los que están primeros en el ranking de no corrupción. Lo que demuestra es un tema cultural. En Brasil, precisamente hablando de lo cultural, yo recuerdo haber ido hace ya muchos años, varias décadas, y haber tomado un taxi en Río de Janeiro, yendo de un sitio al otro, y el taxista me iba diciendo, no, esta es una obra hecha por el gobernador tal, esta del gobernador tal, no. Y entonces me largó el viejo eslogan brasilero, ¿no? De que ya se había aplicado en San Pablo y demás, roba más faz obra, ¿no? Y era un gobernador muy popular, pero era cosa asumida de que el tipo hacía, pero que robaba. Y atrás de eso vienen todas esas teorías de que más vale un ladrón inteligente que un tonto gobernando, y más cerquita hay que recordar cuando en la Argentina se cantaba en los actos, en el retorno de Perón, degenerado y ladrón, queremos a Perón, ¿no? Eso ya es la aceptación masiva y confesa de que no importa si son corruptos, ¿no? Lo último. Yo quería remarcar que en este proceso en Brasil se está dando una característica muy especial y muy valiosa, sin la cual la lucha contra la corrupción no tiene solución, que es que la justicia le está pegando por igual a los políticos y a los empresarios.
porque la coima, el cohecho, todo lo que quieran hablar al respecto son delitos bilaterales. Precisan dos partes. Un corruptor. Entonces, y un corrompido. Y un corrompido. Entonces, para que este fenómeno termine, hay que también ir atrás de los empresarios, y los empresarios tienen que entender que si la subsistencia de su negocio depende de la coima, mejor dedicarse a otra cosa.